Exclusiva. El Real Madrid no va a fichar a Álvaro Carreras de momento por culpa del PSG. Evidentemente, pues eso de exclusiva, pues no está exclusiva, yo no tengo información total. Pero digo exclusiva porque voy a hablar de un tema del que nadie está hablando y que la verdad es que a mí me parece muy lógico si eres adulto, obviamente, y si eres una persona que ve el fútbol y el panorama futbolístico con los ojos bien abiertos, porque de otra manera no vas a poder entender lo que ha pasado. El caso es el siguiente. El Real Madrid en mayo tenía presupuestado bien claramente lo que iba a gastar en fichajes este año. Y lo que iba a gastar en fichajes este año era un presupuesto de entre 100 y 120 millones de euros. Eso está claro. Entre 100 y 120 millones de euros. Puntualmente, los planes del Real Madrid eran fichar 2 laterales, un central y un mediocampista. Y los nombres estaban bien, pero que bien claros. Eran Den Huysen, que ha sido fichado, clausulazo de por medio. Evidentemente Alexander Arnold, que ya estaba fichado y por el cual se tuvo que pagar a falta de unos pocos días para que terminara su contrato 10 millones de euros, o entre 5 y 10, vamos a dar el beneficio de la duda ahí, entre 5 y 10 millones por Alexander Arnold. Y los otros 2 jugadores que el Madrid estaba claro y seguro de que iba a fichar era a Álvaro Carreras y a Nico Paz. Esos eran los planes que tenía el Real Madrid, fichar a esos jugadores. Nico Paz y Álvaro Carreras eran los otros fichajes. Pero ¿qué ha pasado? ¿Y por qué digo que el PSG ha trastocado esos planes? Pues porque el PSG se ha ido a Buenos Aires y ha estado muy cerca de fichar al señor Franco Mastantuono. Y esto generó un terremoto total en las oficinas del Real Madrid, porque estratégicamente el Madrid no puede permitir que un equipo como el PSG, con un técnico como Luis Enrique Martínez, que tiene un estilo de juego prácticamente ideal para Franco Mastantuono, fichara a Franco Mastantuono. No lo podía permitir. Y eso hizo que el Real Madrid trastocara sus planes por completo. Y en lugar de gastar los 50 millones en Álvaro Carreras, los que estaban presupuestados, en lugar de hacer eso, ha decidido ir a Buenos Aires y pagar 45 millones de euros a River Plate, más alguna que otra comisión para los agentes y la familia del señor Franco Mastantuono, que se estima, según hablan en Argentina, que serán unos 10-15 millones extra para la familia de Mastantuono y sus agentes. Es decir, que el fichaje de Mastantuono realmente estaría entre los 55 y los 60 millones de euros. Eso es lo que le va a costar al Real Madrid, sueldo aparte, ¿ok? Eso es lo que ha pasado en realidad. Para los madridistas que viven con los ojos tapados, el Real Madrid está en una situación económica buena, pero eso no quiere decir que el Real Madrid pueda convertirse en un club estado que pueda fichar lo que se le salga de los huevos en un solo mercado de pases. Si usted analiza lo que ha venido haciendo el Madrid año tras año durante las últimas 3-4 temporadas, se va a dar cuenta que el Real Madrid prácticamente nunca ha superado la inversión en fichaje más allá de 100-150 millones de euros. Ese es el rango en el que se ha movido. En el mercado de la 2022-2023 fichan al señor Jude Bellingham, es el fichaje. Y en la 2023-24 fichan a Kylian Mbappé. Es cierto que en la 2023
2022-2023 fichan también al señor Tchouaméni. Pero si tú haces la sumatoria en ese mercado de pases, el balance de los 100 millones que se pagan de contado por Jude Bellingham, que fue lo que se pagó, 105 millones de euros de contado, porque para llegar a los 130, 150 que se termina pagando, eso no fue de contado, porque eso dependía del rendimiento del inglés, que fue bueno y al final se terminará pagando, evidentemente. Pero de contado se pagaron 100 y se pagaron también 80 millones por Aurelien Tchouaméni, pero recordemos que en ese mercado el Real Madrid vendió al señor Casemiro y entonces eso hizo que ingresaran 60 millones. Es decir, que al final el gasto del Madrid, el balance del Madrid, ese gasto fue de menos 120 millones de euros. ¿Ok? 180 entre los dos jugadores que ingresaron, menos 60 de Carlos Casemiro, pues son 120 millones de euros. Luego fue el mercado de pases del señor Kylian Mbappé, el de la 23-24, la temporada en la que se completaban los Galácticos Interestelares, que se estima que la cláusula de la prima de fichajes del señor Kylian Mbappé fue de alrededor de 100-120 millones de euros aproximadamente, cosa que yo no me creo. La realidad es que yo no me la creo. ¿Por qué? Porque el Real Madrid le había ofrecido un verano de fichajes antes al señor Kylian Mbappé 180 millones de euros. Eso yo no me lo creo, pero no voy a entrar aquí, no voy a especular. Supongamos que se mantuvieron ahí en el gasto por Kylian Mbappé, entre 100, 120 millones de euros, 130 aproximadamente. Y ahora tenemos este mercado de pases, en el que hay una peculiaridad, y es que el Real Madrid por primera vez en mucho tiempo no va a poder cumplir con el presupuesto. Recordemos que en el verano de la temporada 24, del inicio de la temporada 24-25, esta temporada que acaba de pasar, el Madrid vendía la idea de que iban a haber muchos conciertos en el Bernabéu, que los conciertos en el Bernabéu iban a dar mucho dinero, y hay una cantidad de dinero que no se ingresó, y también por el acuerdo de patrocinio con Sixth Street, que hablaba de que por los conciertos ellos les habían facilitado una cantidad de dinero al Real Madrid. Pues bien, como no hay conciertos, eso ha sido un traspié enorme, pues ese dinero que facilitó Sixth Street pues ya no va a entrar en las arcas del Real Madrid, que se habían presupuestado 300 millones por 10 años, es decir, 30 millones de euros cada temporada, 35 millones de euros cada temporada. Eso no va a entrar esta temporada porque no hubo conciertos prácticamente y parece que no los va a haber, viendo lo que está pasando en el Estadio Metropolitano. Esa es la realidad. Entonces, el Real Madrid iba justo con la inversión en fichajes y sale el PSG a llevarse a Franco Mastantuono, un jugador que, recordemos, el Madrid prácticamente lo tenía hecho para ficharlo cuando su cláusula de rescisión era de apenas 25 millones de euros y no lo quisieron gastar, o no lo podían gastar, también puede ser. Recordemos que esa temporada en la que Franco Mastantuono renueva fue la misma temporada en la que van por Arda Güler. Recordemos eso también, que van por Arda Güler, que pues al final fue un sobreprecio, ¿no?, que pagaron por el turco, de 20 millones de la cláusula de rescisión, más 20 millones en comisiones para el padre y sus representantes también. Entonces vemos que el Madrid iba muy corto de dinero, de poder remodelar la plantilla como lo exigía el madridismo, y la realidad es que no están ahora mismo, en la actualidad, en disposición de hacer ese gasto. Para poder hacer ese gasto, necesitan puntualmente que ocurra una de las siguientes dos cosas. La primera, y la que sería ideal y realmente sacaría al Madrid de un enorme problema: ganar el Mundial de Clubes. La bolsa de 150 millones que entrarían para el campeón del Mundial de Clubes, si llegan al Bernabéu, permitirían que el Real Madrid terminara de reforzarse en la plantilla y ahí sí pudiera afrontar el fichaje de Álvaro Carreras y posiblemente también la llegada de un medio organizativo como podría ser Zubimendi, que parece que el que tiene las máximas papeletas, porque realmente
No hay otro jugador por ahí en el mercado que se pueda poner a tiro por esas cantidades de entre 50 a 60 millones de euros, que es lo que está dispuesto a invertir el Real Madrid por un centrocampista de esas características. Depende principalmente de que se gane el Mundial de Clubes, lo cual es muy difícil porque recordemos que en el Mundial de Clubes está el PSG y está el Manchester City de Guardiola, que si bien la temporada pasada no lo hizo nada bien, esta temporada sí que pinta a que pueden mejorar las cosas, se están reforzando bien, han completado el fichaje del señorito Cherki, que la verdad es que es un jugador espectacular con un potencial enorme, creo que uno de los jugadores con máximo potencial en el panorama del fútbol internacional actualmente, y bueno, es entrenado por Guardiola. Uno no se espera que un equipo entrenado por Guardiola tenga 2 temporadas tan malas de manera seguida como fue la temporada pasada del Manchester City. Jugadores que están creciendo, como Marmoush, y con la llegada de Cherki, sin duda el Manchester City se pone pues durísimo. De hecho, según el superordenador de Opta, el Manchester City es el segundo equipo que tiene más posibilidades de ser campeón del Mundial de Clubes, ¿ok? El primero es el PSG y el Real Madrid es el cuarto o el quinto, si no estoy equivocado, creo que es el quinto, con menos de un 10% de probabilidades de campeonar ese torneo. ¿Y cuál es la segunda cosa que puede hacer que el Madrid vaya al mercado? Sencillo, la venta de Rodrigo Góez. La venta de Rodrigo Góez por alrededor de unos 70-80 millones de euros, que podría ser la venta de Rodrigo, le permitiría al Madrid tener más margen de maniobra y pagar esos 50 millones de euros por Álvaro Carreras y quizás invertir el resto de dinero en un mediocampista que, si bien no podría ser Zubimendi, o quizás sí, quizás el Madrid haga un buen esfuerzo, pero podría ser muy posible que sea este chico Stiller, que parece que vale unos 5 millones de euros, unos 25 millones de euros. Y bueno, el señor Nico Paz ya estaría descartado con la llegada de Franco Mastantuono. Esa es la realidad, porque es que son jugadores que prácticamente son muy parecidos, ¿no? Son muy parecidos, tienen la misma nacionalidad, para no ir más lejos. Entonces, esa es la verdad de por qué el Madrid no ha fichado todavía a Álvaro Carreras. El Madrid está bien económicamente, está en la norma 1-1, pero no puede hacer un desembolso, no está en capacidad, como cualquier equipo que sea sociedad deportiva, como que sea de sus socios, no está en capacidad de hacer una inversión de 250-300 millones de euros, porque eso lo pondría automáticamente fuera de la norma del 1-1 del fair play financiero, que sería algo total y absolutamente bochornoso, teniendo en cuenta lo mucho que se han reído los madridistas del Barça por estar por debajo de la norma del 1-1. Sería muy loco que la era Xabi Alonso comenzara con el Barça en la norma 1-1 y con el Madrid fuera de la norma 1-1. Eso estaría loquísimo, y por eso es que Florentino Pérez no está dispuesto a hacer derroches en exceso. También está la posibilidad de que se hayan pequeños micromovimientos, pero es que todavía no se escucha nada de eso. Yo creo que si el Madrid se deshace de jugadores como Mendy, como el señorito Brahim Díaz, y de alguna pieza del medio campo ahí que sea más o menos bonita para el mercado, como Camavinga podría ser, o como el propio Arda Güler, pues ahí sí el Madrid podría reunir entre esos jugadores unos 30, unos 50, 80 millones de euros, suponiendo que saquen a Brahim por unos 30 millones, a Ferland Mendy por unos 15, ahí son 45, y Arda Güler, que tiene su mercado, por unos 40 más. Ahí ya estamos hablando de unos 85 millones de euros que le permitirían al Madrid ir al mercado por Álvaro Fernández Carreras y un mediocampista. El tema es que si hace todos esos movimientos, quedaría la plantilla muy descompensada. Sobre todo en el medio campo faltarían efectivos. Bueno, se me olvidó Camavinga, aunque Camavinga también es un jugador que tiene mercado, que podrían vender por ahí por unos 80 millones, creo que le podrían dar por Camavinga. Entre 60 y 80 le pueden dar por Camavinga perfectamente. El caso es que Camavinga está, digamos, lesionado de momento y es uno de los jugadores favoritos de la afición. Pero el caso es ese, el Madrid no tiene liquidez
para afrontar todos estos fichajes, porque el PSG estuvo a punto de quitarles a una joya como es Franco Mastantuono. Te puede gustar más, te puede gustar menos, madridista, pero esa es la total y absoluta verdad. Les invito a que se suscriban a este canal, donde van a conocer la realidad del fútbol como no se las cuentan otros youtubers, seas del Barça, sea del Madrid. Yo soy del Barça, sé que hablo poco del Barça, pero es que bueno, realmente los videos que hago del Madrid me dan un poco más de visitas, pero el Barça también va a ser un equipo que voy a hablar muchísimo de él, y de hecho el siguiente video que voy a publicar va a ser del Barça puntualmente. Así que bueno, suscríbete, recuerda que ya te puedes hacer miembro del canal para ayudarlo en su crecimiento ahora mismo que estamos comenzando, y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.